Bienvenidos, librepensadores del reino. En este vídeo vamos a demostrar cómo la ciencia ha revelado que lo que se ha expuesto en la Biblia es verdad. Muchos datos científicos expuestos en la Biblia siglos antes de su descubrimiento científico muestran que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es científicamente fiable. Por favor, estoy empezando. Los comienzos son difíciles. Si me quieres ayudar y te gusta mi contenido, por favor, suscríbete a mi canal. El primero de estos datos es el incontable número de estrellas. Génesis 15:5 dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Descubierto a lo largo de la historia. Por ejemplo, Galileo Galilei fue uno de los primeros en utilizar un telescopio para observar el cielo nocturno y descubrió que muchas estrellas invisibles a la vista se hacían visibles a través de su instrumento y que la Vía Láctea estaba formada por innumerables estrellas individuales, confirmando las especulaciones previas. En 1924, el Hubble demostró que existía otras galaxias más allá de la Vía Láctea. A lo largo de los años siguientes y hasta aproximadamente 1940, las estimaciones sobre el número de estrellas y por ende el número total de estrellas en el universo observable aumentaron drásticamente a medida que se desarrollaban mejores métodos de conteo y telescopios más potentes. No es una creencia común en otras culturas o tradiciones religiosas. La siguiente es que encima y debajo de la tierra hay espacio, o dicho de otra forma, no hay nada. Job 26:7 dice: él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre nada. Descubierto en el siglo XV-XVI, las tradiciones religiosas antiguas a menudo pensaban que la tierra era un disco sostenido sobre pilares o animales mitológicos, y no que flotase sobre el espacio, utilizando el término vacío y nada. La siguiente es la redondez de la tierra, en base a Isaías 40:22. Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Que la tierra fuera redonda o elipsoidal, ya no solo redonda, sino una esfera imperfecta, es decir, redondeada, pero no redonda a 100%. La palabra hebrea aquí es la utilizada para algo redondo o elipsoidal, como es redondeado o elipsoidal, como es la Tierra. 1500 años después tenemos a los primeros pensadores que utilizaban sobre esto. Unida a la anterior, Anaximandro propuso una de las primeras ideas de la Tierra suspendida en el espacio, incluso antes de saber que era una esfera. Pitágoras desarrolló una versión del modelo de Anaximandro, en la que la Tierra es esférica y gira alrededor de una esfera de fuego. La confirmación científica no fue hasta el siglo XV. La Biblia lo señala como algo cierto 3500 años antes. La siguiente es que las constelaciones están unidas mediante lazos o cadenas, en base a Job 38, 31 y 32, que dice así: ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? Job indica que las constelaciones están unidas mediante fuerzas utilizando el símil de lazos o ligaduras o cadenas. Johannes Kepler, al principio del siglo XVII, formuló las tres leyes del movimiento planetario basándose en observaciones empíricas muy precisas, datos recopilados por Tycho Brahe. Estas leyes describen cómo se mueven los planetas alrededor del Sol en órbitas elípticas, pero no explicaban por qué lo hacían. Sir Isaac Newton, al final del siglo XVII, fue quien proporcionó la explicación fundamental con su ley de la gravitación universal y sus leyes de movimiento. Newton demostró que la misma fuerza
que hace que los objetos caigan a la Tierra, la gravedad, es la responsable de mantener a los planetas en sus órbitas alrededor del Sol, unificando así las leyes de la física terrestre y celeste. No es un conocimiento común hace 4.000 años. Este movimiento de astros mediante fuerzas fue utilizado en 1543. La siguiente es las medidas ideales de los astros para que estén en armonía y en equilibrio, en base a Job 38:55, que dice: ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Esto no fue descubierto hasta el siglo XIX por Carl Friedrich Gauss para la predicción y el cálculo de la posición de planetas. La siguiente es que la luz tiene masa, que ocupa un espacio, en base a Job 38:19. La morada implica un lugar físico. Argumentan que el versículo ¿por dónde va el camino a la morada de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Al usar el término como camino y morada, sugiere que la luz es algo tangible, que reside en un lugar específico, y por lo tanto puede ser tratada como un objeto físico o partícula. Alineación con la física cuántica. Vincula esta interpretación con el descubrimiento científico de la dualidad onda-partícula de la luz, y específicamente con los fotones, que son las partículas de la luz. Aunque los fotones tienen masa en movimiento, masa relativista, y no tienen masa en reposo, los intérpretes a veces simplifican esto para argumentar que la luz sí tiene masa, o una existencia material, que la ciencia ha confirmado y que la Biblia ya lo menciona implícitamente. La siguiente es la existencia de corrientes oceánicas. En base a Salmos 8:8, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. La existencia de corrientes oceánicas, por la persona que sistematizó el conocimiento sobre las corrientes oceánicas, demostrando de manera efectiva que el mar tiene sendas o caminos, fue Matthew Fontaine Maury. Se le apoda el explorador de los mares, Pathfinder of the Sea, y es considerado el padre de la oceanografía moderna. Maury, un oficial de la Marina de los Estados Unidos, estudió miles de diarios de navegación y cartas marinas antiguas, recopilando datos sobre vientos y corrientes. Publicó sus hallazgos en varias cartas a partir de 1847 y en 1855 publicó el primer libro de texto completo sobre oceanografía, titulado The Physical Geometry of the Sea and its Meteorology, la geografía física del mar y su meteorología. Su trabajo demostró que los barcos podían utilizar estas sendas, corrientes y vientos para cruzar el océano mucho más rápido, reduciendo significativamente la duración de los viajes. La referencia a 1854 se relaciona con el periodo de su trabajo y el año anterior a la publicación de su influyente libro, consolidando sus descubrimientos y su impacto en la navegación global. La siguiente es la condición nebular original de la Tierra. En base a Génesis 1:2. La Tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. La condición nebular original del universo se describe en la hipótesis nebular, cuyas primeras ideas se atribuyen a Emanuel Swedenborg en 1734 y fue posteriormente desarrollada y formalizada por filósofos y científicos como Immanuel Kant y Pierre Simon Laplace en el siglo XVIII. Esta teoría, en su forma moderna, propone que las estrellas y sus sistemas planetarios se forman a partir de la contracción gravitatoria de nubes de gas y polvo, llamadas nebulosas. Emanuel Swedenborg propuso en 1734 que los planetas se formaron a partir de una nebulosa que rodeaba el Sol y luego se fragmentó. Kant desarrolló y analizó la idea presentándola como la teoría nebular para explicar la formación del sistema solar. Pierre Simon Laplace revisó y perfeccionó la teoría de Kant en 1796, con su propia hipótesis nebular, que incorporaba la idea de una nebulosa
se contrajo hasta formar un disco a partir del cual se formaran los planetas. La siguiente es que el aire tiene peso, en base a Job 28-25, que dice: al dar peso al viento y poner las aguas por medida. El descubrimiento de que el aire tiene peso se desarrolló entre los siglos XVI y XVII, cuando se cuestionaba la idea de que el aire era liviano o carecía de masa. Entre los pioneros destacan Galileo Galilei, 1564-1642, que planteó que el aire tiene masa y puede ejercer fuerza, sentando las bases conceptuales para experimentos posteriores. El evangelista Torrisi, 1608-1647, en 1643 inventó el barómetro de mercurio, demostrando que el aire ejerce presión y por lo tanto tiene peso. Blaise Pascal, 1623-1662, en 1648 verificó que la presión atmosférica disminuye con la altura, confirmando que el aire posee peso medible. Otto von Guericke inventó la bomba de vacío y demostró que el aire ejerce presión sobre los cuerpos, consolidando experimentalmente la idea de su peso. Estos descubrimientos establecieron la física atmosférica moderna, demostrando que el viento, el aire en movimiento, posee peso, tal y como se afirmaba en Job siglo antes del desarrollo del método científico. La luz se descompone en diferentes colores, en base a Job 38-24. ¿Por dónde se reparte la luz y se esparce el viento del oriente sobre la tierra? La comprensión de que la luz blanca se puede descomponer en distintos colores se desarrolló a partir del siglo XVII. Isaac Newton, en 1666 y 1672, realizó experimentos con prismas de vidrio demostrando que la luz blanca se descompone en un espectro de colores. Esto estableció que la luz no es uniforme, sino una combinación de varios colores que pueden separarse y recombinarse. Johann Wolfgang von Goethe, aunque crítico de la teoría de Newton, estudió la percepción del color y ayudó a comprender cómo los humanos interpretan los distintos colores de la luz. Thomas Young, 1773-1829, con su experimento de interferencia, confirmó que la luz se comporta como onda. Explicó fenómenos de mezcla de colores, reforzando la comprensión de los distintos caminos de la luz. Estos avances demostraron que la luz puede dividirse en diferentes colores o caminos, algo que el libro de Job describe poéticamente mucho antes de que existieran prismas y experimentos científicos. La siguiente es que la materia está compuesta de partículas invisibles, en base a Romanos 1:20, que dice así: porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. La comprensión de que toda la materia está formada por partículas invisibles se desarrolló gradualmente a lo largo de siglos. Demócrito, que vivió entre el 460 y el 370 a.C., filósofo griego que propuso por primera vez la existencia de átomos, partículas indivisibles que componen toda la materia, aunque sin evidencia experimental. John Dalton, 1766-1844, en 1803 formuló la teoría atómica moderna, demostrando que los elementos están formados por átomos con masa específica y combinaciones definidas en compuestos químicos. Dmitri Mendeleev, 1834-1907, aunque más conocido por la tabla periódica, sus trabajos reforzaron la idea de que los átomos poseen propiedades medibles y previsibles. Albert Einstein, 1879-1955, y Jan Perrin, 1870-1942, confirmaron experimentalmente la existencia de átomos mediante estudio de movimiento browniano, haciendo visible lo que antes era solo teórico.
Estos descubrimientos muestran que la materia está compuesta de partículas invisibles, algo que, de manera poética, el apóstol Pablo insinúa en Romanos al referirse a las cosas invisibles que se perciben a través de la creación. La nieve tiene valor material, en base a Job 38:22. ¿Has entrado tú en el tesoro de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que guardo? El reconocimiento de que la nieve y el granizo tienen valor material se relaciona con su uso como recurso natural y científico. Por ejemplo, Charles Hutton, 1765-1847, y Antoine Lavoisier, 1743-1794, estudiaron el agua en sus distintas formas, incluyendo nieve y hielo, y en sus propiedades químicas y prácticas. Norbert Rigeus, 1806-1894, ingeniero que utilizó hielo y nieve en procesos industriales como la refinación de azúcar, demostrando su valor económico y práctico. Científicos modernos en hidrología climatológica muestran que la nieve es una reserva de agua dulce esencial para la agricultura, generación de energía hidroeléctrica y conservación de ecosistemas, confirmando su importancia material. Estos descubrimientos muestran que la nieve y el granizo no son solo fenómenos naturales, sino recursos valiosos, algo que Job describe poéticamente siglos antes de que la ciencia lo estudiara. La siguiente es: la luz solar permite el crecimiento de los organismos. Job 8, 16 y 17. Su raíz está enterrada entre piedras, hasta su tallo muere al ras del terreno. Si no se aparta la luz, su rama florece. El principio de que la luz es esencial para el crecimiento se confirma científicamente desde siglos atrás. Jan Ingersoll, 1730-1799, descubrió en 1779 que las plantas verdes producen oxígeno solo en presencia de luz solar, identificando la fotosíntesis. Joseph Priestley, 1733-1804, demostró que la luz solar renueva el aire y permite que las plantas vivan y crezcan, mostrando que la energía solar es vital para la vida. Niels Bohr, 1885-1962, y estudios de fotobiología moderna explicaron cómo la luz afectaba procesos a nivel molecular, incluyendo la fotosíntesis y el metabolismo de organismos. Estos descubrimientos muestran que la energía solar es fundamental para el crecimiento y la vida, algo que Job describe poéticamente al asociar la luz con la prosperidad y el florecimiento de los seres. El siguiente es el ciclo hidrológico del agua, en base a Job 36 del 27 al 29. Él atrae las gotas de las aguas, al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? El entendimiento científico del ciclo hidrológico se desarrolló gradualmente a lo largo de los siglos. Edme Marriott, 1620 al 1684, estudió la evaporación y condensación del agua, estableciendo principios básicos de la hidrología. Bernard Palissy, 1510-1590, observó cómo el agua circula de fuentes y ríos, anticipando ideas sobre el reciclaje natural del agua. Robert Boyle, 1627-1691, contribuyó a comprender cómo la presión y la temperatura afectan la condensación y evaporación del agua. Científicos modernos de hidrología describieron el ciclo completo de evaporación, condensación, precipitación, infiltración y escorrentía, confirmando que el agua circula continuamente entre la atmósfera, océanos, tierra, tal como Job lo describe poéticamente. Estos descubrimientos muestran que el agua circula y se renueva continuamente, cumpliendo un ciclo vital para los ecosistemas, algo que Job expresa siglos antes del desarrollo científico moderno.
La siguiente es la relación entre relámpago, luz, y trueno, sonido. Job, en base a Job 37 del 3 al 4, que dice: Él da su voz al trueno, hace que retumben sus relámpagos bajo todo el cielo y a ellos los dirige hasta los confines de la tierra. Después de esto truena la voz del trueno. Él con su majestuosa voz no deja de cumplir su obra. La comprensión científica de la relación entre la luz del relámpago y el sonido del trueno se desarrolló a partir del siglo XVII. Isaac Newton explicó que la luz viaja más rápido que el sonido, por lo que vemos primero el relámpago y luego oímos el trueno. Edmund Marriott midió la velocidad del sonido en el aire y estableciendo que es mucho menor que la de la luz. Estudios de física atmosférica moderna confirmaron que el relámpago calienta el aire a temperaturas extremadamente altas, lo que hace que el aire se expanda rápidamente y produzca el sonido que llamamos trueno. Estos descubrimientos mostraron que la luz, relámpago, y el sonido, trueno, son manifestaciones del mismo fenómeno eléctrico en la atmósfera, con la diferencia de la velocidad que explica por qué los percibimos separados en el tiempo, algo que el relato poético de Job anticipa al distinguir visualmente el relámpago y el potente sonido que sigue. El siguiente son los manantiales de agua dentro del mar, en base a Job 38:16, que dice así: ¿Has entrado tú en los manantiales del mar? ¿O has andado escudriñando el abismo? El descubrimiento de manantiales y fuentes en el fondo del océano se desarrolló en la oceanografía moderna. Exploraciones de mediados del siglo XX, los oceanógrafos descubrieron que el fondo oceánico no es un vacío inerte, sino que contiene manantiales hidrotermales y fuentes de agua mineralizada que emergen de grietas y fisuras profundas. Descubierto de chimeneas negras en 1977, cerca de la dorsal del Pacífico, estas fuentes expulsan agua extremadamente caliente y rica en minerales, creando ecosistemas únicos que no dependen de la luz solar. La oceanografía moderna continúa estudiando cómo estas corrientes profundas y manantiales influyen en la circulación oceánica, la química del agua y la vida marina en las profundidades. Estos fenómenos muestran que el fondo del mar contiene manantiales y corrientes ocultas, algo que Job describe poéticamente como manantiales del mar y abismo, siglos antes de que la ciencia moderna los explorara. La siguiente es la vitalidad de la sangre en la supervivencia. Según Levítico 17 del 11 al 14 dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar, por vuestras armas, porque la sangre es la que hace expiación por la vida. Por tanto he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que habita entre vosotros comerá sangre. Cualquiera que comiere sangre, aquella persona será cortada de entre su pueblo, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. El descubrimiento de la función vital de la sangre se desarrolló a lo largo de los siglos en la fisiología y en la medicina. William Harvey, 1578-1657, demostró la circulación sanguínea y cómo la sangre transporta oxígeno y nutrientes a todas partes del cuerpo, mostrando su papel esencial para la vida. Investigaciones en el hematología siglo XIX y XX identificaron los componentes de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma, y cómo cada uno es indispensable para el transporte de oxígeno, defensa inmunológica y coagulación. La medicina moderna confirma que la pérdida masiva de sangre conduce a la hipoxia, falla de órganos y muerte, demostrando que la sangre es fundamental para la supervivencia de cualquier organismo vivo. Estos descubrimientos muestran que la sangre es vital para la vida, algo que Levítico describe poéticamente como la vida de la carne está en la sangre, siglos antes de que la ciencia moderna lo confirmara. Animales limpios e inmundos y su relación con la salud.
Según Levítico 11 del 2 al 3, 7 a 8, 20 al 22, hablad a los hijos de Israel diciendo: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Todo el que tiene pezuña partida y que rumía, estos comeréis. Pero el cerdo, aunque tiene pezuña partida, no rumía, será inmundo para vosotros. De su carne no comeréis ni tocaréis sus cuerpos muertos. Todo insecto que tiene alas y anda sobre cuatro patas, entre los insectos que vuelan, será inmundo para vosotros, excepto los que tienen patas para saltar sobre la tierra, de los cuales podéis comer: la langolta, el saltamonte, el chapulín. El concepto de animales limpios e inmundos tiene correlato con descubrimientos de seguridad alimentaria y toxicología. Por ejemplo, el cerdo y la triquinosis. En 1835, James Parger documentó que la carne de cerdo cruda o mal cocida podía transmitir triquinosis, una enfermedad parasitaria grave. Los peces sin escamas y aletas. Investigaciones modernas en oceanografía y toxicología han mostrado que algunos peces de arrecife concentran toxinas como ciguatoxina, que causa intoxicación si se consumen. Las aves carroñeras y la salmonela. En estudios epidemiológicos del siglo XX se identificó que ciertas aves carroñeras pueden portar bacterias como salmonela o campylobacter peligrosas para el ser humano. Insectos convertibles versus peligrosos. Entomólogos modernos han confirmado que langostas y saltamontes herbívoros son seguros para el consumo, mientras que insectos carroñeros o descomponedores pueden concentrar toxina y bacterias peligrosas. Estos descubrimientos muestran que Levítico 11 no solo es un texto religioso, sino que contiene observaciones empíricas sobre la seguridad alimentaria y riesgos de ciertos animales siglos antes de que la ciencia moderna los estudiara. Lo dañino de comer sangre animal, según Levítico 17 del 11 al 14, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar, por vuestras almas, porque la sangre es la que hace expiación por la vida. Por tanto, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que habita entre vosotros comerá sangre. Cualquiera que comiere sangre, aquella persona será cortada de entre su pueblo, porque la vida de toda carne en su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. El peligro de consumir sangre animal se confirmó con la ciencia moderna. Patógenos y parásitos. La sangre cruda puede contener bacterias y virus y parásitos: salmonella, E. coli, triquinosis, brucelosis, toxinas y metales. Si el animal estuvo expuesto a contaminantes, mercurio, plomo, estos pueden concentrarse en la sangre. Exceso de hierro. Consumir sangre frecuentemente puede causar sobrecarga de hierro en personas con ciertas condiciones médicas. Estos hallazgos muestran que Levítico 17 del 11 al 14 identifica riesgos reales de la salud al prohibir el consumo de sangre siglos antes de que la ciencia moderna lo confirmara. La siguiente es que la creación y el universo tuvo un principio. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La teoría del Big Bang establece que el universo tuvo un inicio definido, confirmando que no es eterno en el pasado. Georges Lemaitre, 1927, propuso la idea de un átomo primitivo que dio origen al universo. Edwin Hubble, 1829, comprobó la expansión del universo mediante el corrimiento al rojo de galaxias. El versículo indica un comienzo del cosmos, siglos antes de que la ciencia confirmara que el universo tiene un origen temporal definido. El papel de la luna para medir el tiempo y las estaciones, en base a Salmos 104:19. Hizo la luna para las estaciones. Descubrimiento científico: la luna regula ciclos naturales, incluidas mareas y ritmos biológicos. Históricamente se ha usado como marcador de tiempo y calendario, especialmente en culturas agrícolas. Observadores antiguos de Babilonia y Egipto documentaron calendarios lunares. Astronomía moderna confirma la influencia de la luna sobre mareas, ritmos biológicos. El texto bíblico reconoce el papel de la luna en los ciclos naturales, alienándose con observaciones científicas sobre su influencia en la vida en la Tierra. Higiene y saneamiento. Deuteronomio en base a Deuteronomio 23 del 12 al 14. Tendréis un lugar fuera del campamento para vuestras heces.
descubrimiento científico anticipa las prácticas de saneamiento que reducen infecciones y enfermedades similares a las medidas modernas de higiene pública. Louis Pasteur, 1822-1895, descubrió que las enfermedades son causadas por microorganismos. Según la epidemiología moderna, en el siglo XX confirma que el saneamiento adecuado reduce propagación de enfermedades gastrointestinales. La Biblia indica prácticas preventivas de salud que hoy se comprenden como esenciales para evitar infecciones. El aislamiento de los enfermos, o la cuarentena, en base al Levítico 13. Las reglas de Levítico 13 sobre aislar personas con enfermedades cutáneas prefigura la cuarentena usada actualmente para evitar contagios y epidemias de enfermedades infecciosas. Historiadores de salud pública documentan cuarentenas desde la Edad Media para la peste bubónica. La medicina moderna establece aislamiento y cuarentena como herramienta para frenar contagios. Las leyes de Levítico muestran un conocimiento temprano de cómo aislar a enfermos para proteger la salud comunitaria, siglos antes de la epidemiología moderna. Espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis suscribiros, comentar, dejar un like y os anticipo que continuaremos con esta serie. Es importante una serie de estudios básicos para el conocimiento del Evangelio de personas que no han accedido, no han conocido hasta ahora. Que Dios os bendiga, que paséis una hermosa semana y hasta pronto, libre pensadores del reino.